Hoy se está discutiendo en la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánico de apoyo humanitario para poder cubrir el déficit fiscal y el problema sanitario por el que está pasando el país. Esto no es más que una prueba de que las finanzas públicas de este gobierno y también de los gobiernos de las últimas 3 décadas ha sido la misma tónica: crear impuestos por una sola vez, y eso se repite cada vez y cuando un gobierno que no tiene capacidad para administrar los recursos públicos tiene que llevar a esos niveles de andar pidiendo ayuda y haciendo reformas tributarias para que sea el propio pueblo, es decir, a quienes deben servir, ese pueblo sea el que ahora tiene que salvar las deficiencias y las debilidades por falta de controles y que no existen dentro de los organismos públicos. Primero, por el incumplimiento de metas y objetivos. Y para esto basta una simple mención. El presupuesto del año 2020 ya reformado, se habló de que había un déficit de 4.907 millones de dólares aproximadamente. Vino el problema de salubridad y se necesitó más financiamiento para el equipamiento y abastecimiento de insumos sanitarios, específicamente en los hospitales y centros médicos, donde ya se ha reportado más de 20.000 contagiados y más de 1.000 fallecidos. Posteriormente, el presidente manifestó que ya estaba en camino una propuesta de los organismos multilaterales para financiar el déficit fiscal en aproximadamente 10.200 millones de dólares, a cambio de que el Fondo Monetario tiene la exigencia de una serie de ajustes económicos y tributarios y los otros organismos a través del mecanismo de créditos directos, pero que hasta la presente fecha no lo hemos recibido. Adicionalmente a esto, hoy se discute como medida de desesperación para que quienes tienen ingresos de $720 mensuales deben contribuir durante 9 meses con $9, que no necesariamente lo perciben hoy porque muchos ya han perdido sus empleos. Y los que tienen ingresos superiores a $720 deben contribuir con $57 aproximadamente, y es lo que se dice el consenso al que están llegando en la Asamblea, y el resto de acuerdo a una tabla que la están elaborando. Debo decirles tanto a los señores de la Asamblea como del Ejecutivo que esta responsabilidad es de ustedes, y como primer punto, a manera de ejercicio, siendo el sector público el que nos ha llevado a este problema, sea cualquier sea el nivel jerárquico, según el presupuesto de 2020, en el rubro remuneraciones y salarios del Estado, se tiene previsto pagar 8.897 millones de dólares. Si solo se aplicara como una regla general una contribución de los servidores públicos en el rango del 10%, y al nivel jerárquico superior una contribución del 25%, incluyendo en este caso a todo el resto de organismos públicos, adicionalmente sumando la contribución del 5% a las utilidades reportadas por el sector privado en el año 2018, porcentaje que aún no está consensuado, la recaudación para los próximos meses llegaría a la cifra estimada de 1.400 millones de dólares, con lo cual se estaría cubriendo la necesidad para atender la crisis sanitaria, que es lo urgente. Adicionalmente a esta propuesta, la banca privada ha manifestado que cuenta con recursos por más de 10.000 millones de dólares para financiamiento y reactivación del sector productivo y de emprendimiento. Entonces, ¿para qué esperar a estos organismos multilaterales si ya podemos empezar a generar producción y empleo a un sector que ha venido perdiendo por la paralización y poca producción de los últimos 3 meses? Entonces, las soluciones están a la vista y no sé por qué pierden más tiempo. Además de que un equipo de trabajo
ya debería estar negociando los tramos de la deuda externa que vencen en este año 2020 y el refinanciamiento de los bonos soberanos y de las otras deudas con los bancos internacionales. Ha sido una mala práctica de que todos vienen reclamando derechos por el que se cobijan a través de la Constitución de la República del Ecuador. Pero les debo recordar que así como existen los derechos, todos debemos cumplir con las obligaciones. Y eso se manifiesta entre algunas las siguientes: administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética y participar en la vida política, cívica y comunitaria de manera honesta y transparente. Esto es lo primero que deben recordar, lo que dice la Constitución en el título 2 de Derechos del capítulo 9. Por favor, revisen la Constitución y háganse el mea culpa que ustedes como sector público comiencen a pagar esa deuda de la ineficiencia y sean los primeros que colaboren y contribuyan con esta crisis sanitaria que la está viviendo todo el pueblo ecuatoriano. Gracias.